Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Sean bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Les saluda y bendice el pastor Sergio López, deseándoles un año muy próspero en lo espiritual, en la salud física, en la paz, la fortaleza y por supuesto en su familia. Hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas bíblicas que he titulado La necesidad de un avivamiento espiritual. Hoy la primera parte, le sugiero que pueda ir siguiendo toda esta serie completa de enseñanzas, que no olvide compartirlas y que pueda enviarnos también sus preguntas sobre el tema o algún comentario al respecto. Muchos hemos escuchado sobre esta palabra, pero me temo que pocos conocen, por lo menos de primera mano, su verdadero significado. Algunos solo de manera intelectual, porque nunca han tenido una experiencia similar. Y cuando hablo de experiencias espirituales, debo ser muy cuidadoso, considerando que vivimos en una época en la que parece que estas son más importantes que las convicciones de la palabra de Dios, sobre todo porque estamos carentes de predicaciones y enseñanzas bíblicas apegadas a los principios y doctrinas cristianas básicas. Hoy los pastores, predicadores y ministros apelan más a las emociones y los sentimientos, al ánimo de los oyentes, que a una verdadera enseñanza que sea profunda, sistemática, radical y sobre todo bíblica, que lleve a los oyentes a tomar decisiones sobre el mensaje del evangelio que están escuchando, porque al final lo peor que nos puede suceder como cristianos es permanecer neutrales y claro, ser indiferentes o rechazar el mensaje de Dios son reacciones aún esperadas en círculos cristianos. Y como hijos de Dios, no deberíamos dejarnos llevar por los ruidos y las distracciones de afuera, menos las del sistema del mundo, que está lleno de corrupción, de maldad e hipocresía. Hoy, lo digo con profunda tristeza, escuchamos muchos mensajes en los púlpitos y en las redes sociales cargados de empoderamiento humano, cual si fuera la auténtica autoridad cristiana. Estamos carentes de una enseñanza bíblica y una sana interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso cada vez más hay cristianos de invernadero, son un reciclaje de miembros de iglesias y por ende personas superficiales, sin sentido de propósito y sin misión de reino. Afortunadamente, no sucede así con todos porque nunca podemos generalizar. Y para ser honesto, sería muy fácil culpar a ciertos sectores de la iglesia cristiana del enfriamiento espiritual, del estancamiento y posiblemente de la inmadurez. Pero esos atajos solo llevan a la crítica sin sentido y al final pues no resuelven nada. Pero bueno, aquí todos somos responsables. Los que enseñamos tenemos esa doble tarea de enseñar de manera correcta la palabra de Dios y de vivirla, de apegarnos a los textos originales y exponerlos de forma sencilla, clara y convincente. Y por otro lado, los que escuchan el mensaje deben escudriñarlo todo, retener lo bueno y no menos importante, deben dejar esa pereza y esa desidia por estudiar de manera responsable, sistemática y a conciencia la palabra de Dios. Y es sumamente importante reconocer las responsabilidades individuales como las comunitarias de cada congregación, máxime en esta era tecnológica donde se escucha de todo, la mayoría de los mensajes fuera de contexto y fuera de orden. Recuerden la frase que les he enseñado hace mucho tiempo, no importa quién lo dijo, solo la palabra de Dios es infalible. Pero bien, ¿qué nos enseña la Biblia sobre el avivamiento espiritual? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad de Dios y la nuestra en este asunto? ¿Y por qué la iglesia a nivel general se enfrió, se estancó? Estas y otras preguntas voy a intentar contestarlas en esta serie, así que espero me pueda acompañar cada semana para juntos concientizar acerca de la necesidad de avivar nuestros corazones a través de las
doctrinas básicas de la palabra y de las disciplinas espirituales más básicas. Y no podemos dejar de mencionar que lamentablemente a causa de este enfriamiento espiritual, muchos han dejado de congregarse, con lo que esto implica, y otros, peor aún, porque han abandonado la fe verdadera. Bien, iniciamos con el tema ya de manera formal. Avivamiento proviene de una palabra hebrea que significa vivir, revivir, conservar, dejar o dar vida, vivificar, recuperar y también reparar. El Diccionario Evangélico de Misiones Mundiales define el avivamiento como la obra del Espíritu Santo en la restauración del pueblo de Dios a una vida espiritual, testimonio y obra más vitales mediante la oración y la palabra después del arrepentimiento en crisis por su declive espiritual. Si vamos al idioma griego original, se usa un verbo que significa reavivar, encender de nuevo, mantener vivo un fuego. Hay otro verbo griego también que se usa, que se traduce como avivar y significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Así que avivamiento es algo así como un despertar, una renovación, un volver a Dios y a las escrituras. Y cuando hablamos de avivamiento nos referimos a cristianos desanimados, fríos, indiferentes y conformistas que necesitan ser avivados, y aunque no dudamos que en el proceso el requisito es el arrepentimiento, es más un descuido de la vida espiritual que una conversión de los mismos incrédulos, aunque esto implique llevarlos a ello, por supuesto. Aunque no podemos generalizar, sí considero que a nivel global la iglesia está en crisis. Hay un declive marcado por la desidia, la comodidad y la ignorancia bíblica que ha hecho que la iglesia pierda relevancia y su testimonio se vea cuestionado. Y antes de ir a la palabra de Dios, nos conviene repasar a nivel histórico algunos avivamientos que se produjeron en Europa y América principalmente, con el fin de que podamos dimensionar los efectos y también los alcances de estos movimientos. No es mi intención detenerme mucho en estos grandes despertares espirituales, pero sí debo mencionarlos para eh, tener un contexto general histórico. Entre 1703 y 1750 podemos hablar de Jonathan Edwards. Eh, nació en un hogar pastoral en lo que ahora se conoce como South Windsor, en Connecticut, en Estados Unidos. Él estudió en Yale en 1720, comenzó su primer pastorado en Northampton, en Massachusetts, desde el 1727 hasta el 1750. Él era de línea doctrinal calvinista, era un predicador muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver hoy en día. No tenía mucho carisma, sin embargo era un hombre piadoso, humilde y un estudioso profundo de las escrituras. No era tampoco un fanático de las manifestaciones emocionales que se pretenden vender hoy día como avivamientos. También hay que hablar 1890 a 1944 de Amy McPherson. Ella nació el 9 de octubre de 1890 en una pequeña granja cerca de Ontario, en Canadá. Nació en un hogar cristiano, fue la única hija de James Kennedy, director del coro de la iglesia metodista local, y de Minnie Kennedy, directora de la escuela dominical del Ejército de Salvación. Y desde muy pequeña dio muestras de un claro liderazgo entre sus compañeras de escuela, y a los 13 años ya se había convertido en una oradora muy popular de los diferentes eventos de la iglesia y también de la ciudad. Muchas personas venían de otros pueblos a escuchar a quienes llamaron la niñita con el don especial. Y también tenemos que hablar en esta lista de David Brainerd, que nació el 20 de abril de 1718 en Haddam, en Connecticut, en Estados Unidos. Lamentablemente él murió de tuberculosis a la edad de 29 años, bastante joven, en 1747. Ezequías, el padre de Brainerd, era legislador de Connecticut y murió cuando David tenía 9 años. Él había sido un puritano riguroso,
La madre de él, una mujer también piadosa, murió cuando él tenía 14 años. Había una rara tendencia a la debilidad y a la depresión en la familia. No solo los padres murieron tempranamente, también los hijos. Nehemías murió a los 32, Israel a los 23, Jerusa a los 34 y él mismo a los 29. También ustedes recordarán eh, acerca de Catherine Kuhlman, que nació el 9 de mayo de 1907 en Concordia, en Missouri, en Estados Unidos, de padres alemanes. Ella fue la tercera de cuatro hijos. Se convirtió al cristianismo en 1921 en una reunión de avivamiento celebrada en una iglesia metodista en la que predicó un evangelista eh, bautista, el reverendo Hummel. También hay que mencionar a John Lake entre 1870 y 1935. Lake escuchó el evangelio a la edad de 16 años en una reunión del Ejército de Salvación. Entregó su vida a Cristo y poco después empezó a congregarse en la iglesia metodista. Desde ese momento le entregó a Dios toda su carga y creyó que solo él podía sanarlo. Sin embargo, continuó sufriendo una enfermedad tras otra que lo afectó en su temprana juventud. Estamos hablando del reumatismo, pues sus piernas crecieron torcidas y su cuerpo se veía en realidad deformado. Y en esa condición escuchó acerca del Ministerio de Sanidad de John Alexander Dowie y decidió viajar a Chicago para que oraran por él. En ese servicio de oración, un anciano le impuso las manos e instantáneamente Lake fue sanado y sus piernas se enderezaron. También tenemos que hablar de Charles Finney, que nació en Warren, Connecticut, y era el menor de 7 hermanos de una familia de granjeros. Él nunca asistió a la universidad, sin embargo, su elevada estatura, sus ojos azules, su habilidad musical y capacidades de liderazgo le permitieron destacar en su comunidad. Estudió como aprendiz de abogado, pero después de haberse convertido a la fe mediante una experiencia dramática en Adams, en Nueva York, a la edad de 29 años, Finney se convirtió en ministro de la iglesia presbiteriana. Robert Murray fue un ministro en la iglesia de Escocia desde 1835 hasta 1843. Nació en Edimburgo y fue educado en esa universidad y en el Divinity Hall de su ciudad natal. Él había servido primero como asistente de John Bonham en la parroquia cerca de Falkirk desde 1835 hasta 1838. Después de eso se asoció con la iglesia de San Pedro en Dundee, donde sirvió como ministro hasta su muerte a la edad de 29 años durante una epidemia de tifo. Otro muy conocido también es David Martin Lloyd Jones, fue un médico, pastor protestante y predicador galés que influyó en la época de la reformación del movimiento evangélico británico en el siglo XX y durante casi 30 años fue ministro de la capilla de Westminster en Londres. Se opuso firmemente al cristianismo liberal que se había extendido en gran parte de muchas denominaciones cristianas y lo consideraba aberrante. No estaba de acuerdo con el enfoque de la iglesia amplia y animó a los cristianos evangélicos, sobre todo anglicanos, a abandonar sus denominaciones existentes, pues creía que la verdadera comunión cristiana solo es posible entre aquellos que comparten convicciones comunes acerca de la naturaleza de la fe. También podemos mencionar en esta lista a John Owen, que nació en 1616. Su intelecto inmenso se impuso a una edad temprana, un niño prodigio. Sus padres le inscribieron en una universidad de Oxford a la edad de 12 años, donde le fue otorgada su licenciatura en Filosofía y Letras a la edad de 16 años. Y cuando ya tenía 19, ya concluyó su maestría. Era un hombre de disciplina estricta. Poseía una gran ambición mundana, pero faltaba el conocimiento de la salvación. Como alumno, él solamente se permitía a sí mismo dormir 4 horas cada noche, esperando que sus trabajos le consiguieran favor y posición con los hombres. Cuando él tenía aproximadamente 25 años, Dios empezó a obrar en su conciencia. Dudando de su conversión, él fue a escuchar al doctor Edmund Calumny, un predicador muy conocido.
Para la decepción de Owen, un pastor no conocido estaba predicando en el púlpito ese día. Sus amigos desanimados quisieron salir, pero Owen estuvo demasiado cansado, entonces se quedó. El texto del predicador fue Mateo 8:26. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mientras Owen escuchaba, el Espíritu Santo obró en poder y él salió siendo un hombre nuevo. Yo, Evan Roberts fue un evangelista presbiteriano, llegó al colegio de Newcastle en Inglaterra. En este colegio estudiaba un minero, Evan Roberts, de 26 años de edad, para entrar al ministerio. Los estudiantes estaban tan conmovidos que pidieron asistir a la siguiente campaña de Joshua. Entonces se suspendieron las clases para ir a donde Seth oró en público: oh Dios, dobléganos. Evan Roberts se fue adelante y oró con gran agonía: oh Dios, doblégame. Cuando regresó y ya no pudo concentrarse en sus estudios, se fue al director del colegio y le explicó: sigo escuchando una voz que me dice que tengo que ir a casa y hablar a nuestros jóvenes en mi iglesia. ¿Es esta la voz del diablo, la voz del espíritu? El director respondió sabiamente: el diablo nunca da órdenes como esta. Usted puede tomar una semana libre. Y otro muy famoso, John Wesley, nació el 17 de junio de 1703 en el hogar de un ministro y siendo el 15º hijo. No solamente su padre era ministro, sino que también lo habían sido su abuelo y su bisabuelo. Un día cuando Juan, más conocido como John, tenía solo 6 años, la vieja casa pastoral se incendió. Mientras la casa ardía, toda la familia escapó, excepto el pequeño John. Su padre estaba a punto de volver a entrar corriendo otra vez para buscar a su hijito, cuando pareció, cuando pareció que la casa entera estaba a punto de desplomarse. Durante todo lo ocurrido, John había continuado durmiendo, ajeno a lo que acontecía, pero cuando la casa se derrumbó, el estrépito lo despertó y le hizo correr hacia la ventana. No había ninguna escalera a la mano, de modo que uno de los vecinos se subió a los hombros de otro y de esta manera lograron rescatar al niño justo en el momento en que el techo se venía abajo. Esta experiencia quedó profundamente grabada en la memoria de John Wesley. Siento que Dios, Sentía que Dios le había salvado la vida con algún propósito especial. Y todos hemos escuchado acerca de Charles Haddon Spurgeon, mejor conocido como el Charles Spurgeon, que fue y ha sido uno de los pastores bautistas británicos y del mundo más destacados de la historia. Al ser conocido como el príncipe de los predicadores, durante toda su vida evangelizó cerca de 10 millones de personas y podía predicar hasta 10 veces a la semana en distintos lugares. Su padre y su abuelo fueron pastores puritanos, siendo así criado en un hogar de principios cristianos. A la edad de 16 años específicamente, en enero de 1850, Charles Spurgeon hizo profesión de fe en una iglesia metodista. Bien, cuando repasamos esta breve historia acerca de los hombres que fueron y mujeres usados por Dios para liderar ciertos avivamientos espirituales, nos queda la inquietud de que cuál es la razón por la que todos estos movimientos han dejado eh, de permanecer en nuestros días. Y precisamente este es el motivo por el cual eh, estoy motivado para compartir esta serie del avivamiento con cada uno de ustedes. Y también podemos hablar entre 1949 y 1952, eh, algo que tuvo lugar en un lugar remoto en Escocia, en las Islas Hébridas. Ahí ocurrió un avivamiento y aparentemente de la nada, un avivamiento espiritual se extendió por las Islas Lewis y Harris, reemplazando la desesperación y la depresión que habían invadido los corazones de sus pobladores tras la Segunda Guerra Mundial. Eso se convirtió en una fe ferviente y llena de celo santo por Dios. Algunos historiadores creen que este fue el último avivamiento genuino en el mundo occidental. Y también quiero mencionarles, de manera histórica, el que ocurrió en la calle Susa. Fue una serie histórica de reuniones de avivamiento pentecostal que tuvieron lugar en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Fue dirigido por William Seymour,
un predicador afroamericano. Y esto comenzó desde 1906 hasta 1915. Justamente en la noche del 9 de abril de 1906, Seymour y 7 hombres estaban esperando a Dios en Bonnie Bright Street, cuando de repente, como alcanzados por un rayo, fueron derribados de sus sillas al suelo. Y los otros 7, los hombres, comenzaron a hablar en lenguas y a gritar en voz alta, alabando al Señor. La noticia se difundió rápidamente, la ciudad se conmovió, se reunieron multitudes, los servicios se trasladaron al exterior para dar cabida a la multitud que llegaba de todas partes, eh, y todos estos milagros se los atribuían, por supuesto, a la presencia y el poder del Espíritu Santo. Mucha gente era bautizada y muchos enfermos eran sanados. Y uno de los más recientes avivamientos en América sucedió en la Universidad de Asbury en 2023, que fue un servicio sin fin que empezó en esta universidad en Wilmore, Kentucky, en Estados Unidos. Esta reunión inició después que los estudiantes eh, ingresaran espontáneamente en el auditorio Hughes, después de un servicio de capilla programado regularmente el 8 de febrero de 2023. La noticia del fenómeno se difundió rápidamente en las redes sociales y en las publicaciones cristianas en línea. Por ejemplo, BJ Oropesa describió el avivamiento actual en Asbury, sintiendo la presencia de Dios. Este evento especial ha sido comparado con otros similares en que ocurrieron años atrás en Asbury. Hubo uno que ocurrió en 1970, que tuvo consecuencias de gran alcance en el metodismo, la cultura estadounidense y en el crecimiento del movimiento carismático. Este servicio de oración se destaca por el uso de las redes sociales, siendo el primero que ocurre en la era digital, ya que los participantes son principalmente miembros de lo que se ha denominado la generación Z. Pues bien, amados, dejando de lado la historia, solo déjenme acotar algo más. Todos estos ministros que estuvieron involucrados en estos avivamientos tenían en común varias características. Eran cristianos convertidos de verdad, eran gente de oración, eran comprometidos con la santidad y la compasión por los perdidos. Y justamente es lo que necesitamos hoy día para un despertar espiritual en el pueblo de Dios en todo el mundo. Y no solo debemos orar por ellos, sino que además debemos trabajar en forma conjunta e intencional para esta causa. Vamos a la palabra de Dios, porque mientras estudiaba esta serie recordé una oración del profeta Habacuc, que es un clamor genuino, una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Habacuc 3:2 nos dice así: debemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En el día de la ira, acuérdate de la misericordia. Debemos mirar el contexto, no solo de esta oración del profeta, sino del libro en general. Habacuc vivía tiempos difíciles en donde había una crisis moral y espiritual en medio de una creciente maldad. Por ejemplo, en el capítulo 1 se queja de la injusticia, de la maldad, de la violencia, la opresión y la corrupción, un panorama que se repite en nuestros días hoy. El profeta lleva su queja a Dios en tono no solo de desesperación, sino con un carácter de decepción ante la supuesta inacción de Dios, un sentimiento válido aún para nosotros, pero que no pasa de ser una apreciación personal, porque como sabemos, Dios es soberano y controla todos los asuntos de la historia y de la humanidad. Es interesante que el verbo avivar en hebreo, en este texto, haga referencia a los hechos milagrosos de Dios en el pasado, sobre todo cuando liberó al pueblo de Israel de mano de los egipcios. Por otra parte, Dios le responde a Habacuc y le pide fe y perseverancia en el proceso. Las palabras del Señor, el justo por su fe vivirá, de Habacuc 2:4, siguen teniendo relevancia hoy día si consideramos que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. De alguna manera, el profeta estaba diciendo que en medio de la maldad y la injusticia es absolutamente necesario que Dios muestre su poder en favor de su pueblo. En otras palabras, que avive su obra. Pero además, que cuando los juicios del Señor aparezcan,
se acuerde también de obrar con misericordia. Y la oración de Habacuc del capítulo 3 finaliza con una hermosa esperanza, no solo para aquella época, sino para nosotros hoy y también para el futuro. Habacuc 3, 17 al 19 nos dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Finalizo, amados hermanos, la primera parte de esta serie haciendo un llamado al arrepentimiento que ha sido la base de cualquier avivamiento. Un llamado a la humildad para reconocer nuestros errores y debilidades, así como nuestro desdén e indiferencia. Un llamado a la búsqueda sincera de la presencia de Dios, tal y como somos, sin máscaras ni hipocresía. Un llamado también a volver a las Escrituras como base de nuestra fe y autoridad. Un llamado a volver a la unidad del cuerpo de Cristo. Y finalmente un llamado a la compasión por los perdidos. Este inicio de año, amados hermanos, es una valiosa oportunidad para volver al camino de la santidad, para volver a Dios y mantenernos fieles sin desviarnos y mostrar un verdadero compromiso con la causa del reino de Dios. Y sobre todo recuerde que el avivamiento verdadero no inicia en una iglesia grande, en multitudes, en grandes jornadas de oración. Empieza con usted y ahora y dentro de su corazón. Así es que mi deseo y mi oración es que el Espíritu Santo encienda la llama del fuego espiritual dentro de usted y cada vez más usted sea sensible a la voz de la palabra de Dios. Le considero que es urgente que esto acontezca antes que venga el gran día del Señor, porque ante su santidad y su juicio nadie podrá sostenerse en pie. Gracias, amados hermanos, por escuchar esta primera enseñanza bíblica doctrinal de este año. La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a continuar con la segunda parte de esta serie, la necesidad de un avivamiento espiritual. Gracias por escucharnos. Se despide ustedes el pastor Sergio López desde Costa Rica. Tu paz como un río fluye en mi ser. En aguas de gracia sumérgeme. Me escondo en tu amor, en tu sanidad. Tu paz como río fluye en mi ser. Adoro tu majestad, adoro tu nombre, Dios. Jesús, no hay otro igual. Mi corazón te doy. Yeah. Oh. Vamos, Espíritu. Espíritu Santo, desciende aquí. Abre los cielos, muévete en mí. Oh, derrama tu gloria en este lugar. Espíritu
Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Vamos, avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Ven con poder, ven con poder, oh, ven con poder, yeah. Avivamiento, vamos, avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego, oh, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Avivamiento, manda Señor, Espíritu Santo, fuego de Dios, cubre esta tierra con tu poder. Tú lo has hecho antes, lo harás otra vez. Suscríbase a nuestro canal para promover la sana doctrina y llevar mensajes de esperanza a más personas alrededor del mundo. Dele me gusta, comparta nuestros programas y active la campana de notificaciones para enterarte de nuevos videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.